Un tema que venimos analizando es qué impacto puede tener la guerra en Israel en el mercado internacional, sobre todo por una de las zonas de conflicto que hoy en día se habla podría traer un gran problema con el petróleo, y ya está con nosotros Juan Manuel Carnevale, tu amigo Santi, para traernos el desarrollo de esta noticia. El doctor Mercado, claro que está acá. ¿Cómo están, Hola, Rocío, Juan. Santiago? Muy buenos días para ustedes y para la audiencia. Bueno, te encontramos en este momento con la movilidad, pero frenado, que es lo que corresponde. Y con el cinturón de seguridad. Y con el cinturón puesto. Juan, bueno, zona de conflicto no solamente por el conflicto en sí, sino por los que pueden llegar a intervenir. Se sabe que Estados Unidos había mandado sus barcos hacia la zona de conflicto, que Israel no va a permitir que interceda, pero esto moviliza tropas. Sí, Santi, básicamente lo que estamos viendo es, por un lado, que Estados Unidos, ni bien se dio el ataque hacia Israel, movilizó una serie de barcos y aviones acorazados, destructores y un portaavión, lo cual hace que el poder de fuego que pueda llegar a tener Estados Unidos en la región aumente considerablemente. Y por otro lado, en el día de hoy, el Estado de Israel avisó que va a hacer una invasión sobre la Franja de Gaza para buscar a los terroristas de Hamas que han hecho estos ataques. Lo cual pone de alguna manera en jaque a todo el mundo, y lo que estamos viendo es que siempre que vos tenés un problema geopolítico, un conflicto geopolítico, lo primero que sube es el oro y el petróleo. El oro como reserva de valor porque no sabés qué puede llegar a pasar, y el petróleo porque es un bien escaso, y justo estamos en Medio Oriente, que es uno de los lugares en donde mayor cantidad de petróleo barato hay. Acordate que tenemos dos tipos de petróleo, digamos lo que se llaman los pozos convencionales y lo que es del frac. Todo lo que es fracking es un poco más caro que el petróleo tradicional, y en este conflicto geopolítico tenemos por un lado Estados Unidos, que da la impresión que obviamente va a jugar del lado de Israel, pero está la chance que Irán, que es el cuarto productor de petróleo más grande del planeta, también intervenga en esta contienda. Entonces, lo que está pasando es que el precio del petróleo, que venía bajando, veníamos de un precio de $93 hace solamente 15 días, pero con la recesión que se viene en Estados Unidos por el miedo que hay a que Powell siga subiendo las tasas, eso lo que está haciendo es que el petróleo bajara. Llegó a valer $81 hasta este ataque, y este ataque hizo que el petróleo, estoy hablando del WTI, o sea, el petróleo que cotiza en Estados Unidos, en Texas puntualmente, llegara a niveles de $87 y hoy está en la zona de $84,50. Vos me decís, ¿y esto qué impacto tiene en el mundo? Y si vos tenés un petróleo más caro, cuando empieza la parte fría del año en el hemisferio norte, está claro que va a tener un impacto inflacionario importante. Por otro lado, vos siempre tenés en cuenta que cuando vos sacás petróleo, uno de los productos que está más vinculado al petróleo es todo lo que es los fertilizantes. Y cuando los fertilizantes empiezan a aumentar y empiezan a escasear, tenés problemas con la comida, con la alimentación, con los cultivos. Y esa es la parte en donde le pega a la Argentina, porque vos me decís, Argentina, ¿los argentinos compran oro? No, la mayoría de los argentinos ahorran en dólares, pero no en oro, que sí pasa en países como Europa. El petróleo, Argentina vende muy poco petróleo, exporta gas y pinta que vamos a ser uno de los países que más cantidad de gas vamos a exportar en la región. Pero a nivel nafta estamos desenganchados del mundo. Entonces, lo que pasa en Medio Oriente a nosotros no nos va a impactar por el lado de lo que sería el precio de las naftas. Ahora, con el tema de los fertilizantes, ahí sí tenemos un baile, porque Argentina importa fertilizantes y los fertilizantes tienden a subir con fuerza cuando se dan este tipo de contiendas. Tengan en cuenta que el principal productor de fertilizantes del mundo es Rusia. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a haber algún tipo de conflicto, ojo, porque los fertilizantes empiezan a subir de precio, y ahí tenemos un problema, porque aparte estamos en una etapa en donde las siras se están autorizando poco, y hay mucha gente que te dice, Argentina no está teniendo las lluvias
que se esperaba que se tuvieran, pero por otro lado, Sí. ojo que los insumos tampoco están entrando en la manera que tendrían que entrar de cara a la cosecha que se espera tener. Y ahí es donde está el problema de Argentina. De corto plazo, con el precio de los fertilizantes. Ahí Uy, se se nos le cortó perdió. la comunicación con También Juan Manuel Carnevale. me preguntaba, Era interesante el sí. análisis que hacía. Ya vimos las consecuencias, ¿no? En el mercado Ahí internacional, voy. producto del volví. conflicto entre Rusia y Ucrania, más allá de estar involucrados directa o indirectamente en el comercio, es algo que va a afectar a todas las variables y es por eso que hoy en día ya cada país, desde su propia idiosincrasia, se está preguntando por las consecuencias. Juan, como vos nos contabas, en particular el caso de Argentina. Claro, y acá puntualmente lo que hay que ver es, no en el corto plazo, porque el problema lo van a tener los productores, que, o sea, Claro. somos todos, pero lo que vamos a tener son problemas en la cosecha futura y en la generación de dólares futuros. Si aumentan los insumos y en el caso puntual de Argentina, por la falta de dólares, no podemos entrar la cantidad de insumos necesarios para generar la cosecha. Eso es claramente el problema más grande que tiene Argentina. Lo que pasó ayer es que con la liberación del segundo tramo del swap con China, eso de alguna manera genera un ingreso de dólares adicionales o una herramienta más de financiamiento para el país. Y eso hizo que, por ejemplo, ayer de alguna manera se liberaran muchas ciras que había pendientes. Claro. Por eso es que ayer se vendieron 130 millones de dólares Claro. en el mercado único y libre de cambio, que justamente es donde los importadores pagan sus operaciones, lo cual de alguna manera es una buena noticia. Claro, tocaba fertilizantes, Juan. Ucrania también es un gran generador de fertilizantes a nivel mundial. Y por otro lado, pensaba si la guerra que ya lleva mucho más tiempo, la invasión de Rusia a Ucrania, todo lo que tiene que ver con los bloqueos acerca de Rusia, si podría unirse de alguna manera con este conflicto, que si bien estos focos de conflicto existen constantemente, esto podría convertirse, lo hablábamos el otro día, en una guerra religiosa. Y ahí es un grave problema, porque tenés Arabia, tenés Kuwait, que de alguna manera también se enfrentó con ese barco que está viniendo con los Estados Unidos, tenés a Irán, que está... Irán tiene armas nucleares, ese es el tema de Irán. Exactamente, Irán tiene armas nucleares, y tenés a alguien que lavó un poco su nombre a través de un campeonato mundial, pero es Qatar, que también financia de alguna manera a los grupos como Hamás. Sí, y además recordemos, ¿no?, que fueron desde este propio grupo terrorista palestino que dijeron que Irán les iba a brindar apoyo armamentístico y en contraposición a Israel y Estados Unidos. Ya lo está enviando, digo, la situación es un conflicto que realmente es mucho más grande de lo que uno piensa, ¿no? No está solamente ubicado en esa parte del Medio Oriente. No, sin duda. Aparte mucho Juan dice que dentro de ciertas profecías que la Tercera Guerra Mundial se va a dar por un conflicto en Medio Oriente. Cada vez que hay un problema en Medio Oriente, en su momento fue Kuwait, hubo algunos otros focos, el Líbano, que también el Líbano está muy cerca de lo que es la Franja de Gaza. Por otro lado, un Egipto que hoy está tranquilo, Siria, o sea, son todos países que en algún momento entraron en conflicto con Jerusalén, con Israel hace 50 años, Yom Kippur fue justamente Egipto y Siria combatiendo, y la Organización para la Liberación de Palestina existe y hace mucho. De hecho, geopolíticamente algunos te dicen que Palestina no existe, si hablas con alguien de Israel, te dicen que es la Franja de Gaza más Cisjordania, y el palestino te dice Palestina mi tierra existe. Entonces, más allá de eso, este conflicto, si escala un poco más arriba, ¿podemos volver a ver un desajuste de la economía mundial? Claramente porque le van a pegar, digamos, a lo que sería una de las piedras fundamentales del capitalismo, que es el petróleo. Hoy el petróleo no tiene sustitutos y estamos entrando en la temporada fría del año. Si llega a haber un invierno frío en Europa y en todo lo que es el hemisferio norte, el precio del petróleo en estos niveles, con faltante de comida, puede llegar a ser una complicación. Y como vos decías, Santi, Ucrania es un país muy importante para toda Europa, no solamente porque tiene, por ejemplo, 16 centrales nucleares y a su vez
la energía nuclear que no te vende Ucrania te daba el gas Rusia, sino que aparte Ucrania es el verdadero granero de Europa Sí. y es el país número 1 en tierras raras, lo cual hoy es muy buscado por las empresas, y que Ucrania, por el conflicto que está viviendo, esté desenganchado del mundo, es un problema para Oriente y para Occidente, porque justamente es uno de los países más ricos en todo lo que es la parte de producción de alimentos y energía a nivel mundial, y eso es un problema en sí mismo. Juan, gracias, Gracias, como Juan. siempre, por traernos este tema y su análisis. Que tengan un buen día. Gracias. Igualmente.